Gracias. Seguimos la conversación con Alonso Lujambio, secretario de Educación. Secretario, ponderaba usted algunos avances de los gobiernos del PAN en los últimos 10 años. Yo le quisiera pedir una precisión específicamente sobre el tema de estancamiento económico que yo ligaría con monopolios y con el tema de la seguridad en materia de crimen organizado. ¿Cuál sería su planteamiento, su preocupación, no en cuanto a propuestas, sino su reflexión en estos dos temas? Bueno, sobre seguridad, yo creo que el presidente tomó una decisión valiente, importante, imprescindible en ese momento histórico, en el arranque de su gobierno. Se ha dicho que él debió esperar a apuntalar los instrumentos del Estado mexicano para dar esa lucha contra el crimen organizado. Mejorar los ministerios públicos, la inteligencia policíaca, el lavado de dinero, la fragmentación del sistema federalista, municipalista, de la protección policíaca, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el presidente hizo lo correcto cuando tomó dos decisiones. En primer lugar, con los instrumentos del Estado que teníamos, iniciar esa batalla fundamental porque ya estaban secuestrando a nuestros hijos, porque ya estaban coercionando a los empresarios, porque ya estaban sucediendo todas las cosas verdaderamente inquietantes para la sociedad mexicana. Y al mismo tiempo iniciar ese apuntalamiento de los instrumentos del Estado para dar más eficazmente esa lucha. ¿Usted no pondría ningún matiz al respecto entonces? Yo creo que es importante que terminemos de definir si vamos a tener finalmente 32 policías o vamos a continuar con la fragmentación. O vamos a continuar con la fragmentación de 2.400 y pico policías, porque así es muy difícil luchar contra un adversario que es verdaderamente poderoso. Sobre economía y monopolio, secretario. Mira, yo creo que ese es un tema ciertamente y otro tema ha sido la crisis internacional, porque yo creo que es importante justipreciar el modo en que la crisis nos pegó mucho menos que a otros países que todavía no salen de la bronca. Pero no hemos hecho la tarea internamente también en algunos casos, ¿no? Es cierto, y yo creo que han faltado algunas definiciones y también dudas en el Congreso respecto de la importancia y el empuje de nuestras reformas. Yo como autocrítica diría que no hemos sido capaces de someter a nuestros interlocutores políticos a un contexto de mayor exigencia. A mí me gustó mucho que el presidente de la República en materia de reforma política mandara la reforma deseable, no la posible, no la que calculó que eventualmente podía ser aceptada por sus interlocutores en el Congreso, no. Mandó la reforma que era deseable para él, para que entonces la discusión sea más seria y más formal. Subir el umbral. Exactamente, eso es lo que yo creo como presidente. Definen ustedes lo que quieren y vámonos poniendo de acuerdo a partir de un umbral más alto respecto de lo que necesita el país. Yo creo que eso no sucedió en algunas otras reformas. Y yo creo que eso explica que esas reformas, como la energética, hayan salido pues de medio pelo, por decirlo suavemente. Habrá que ver. Hablando de definiciones, secretario, le pediría una suya. ¿Usted va a ir hasta el final en la campaña interna, en la definición de su partido, el PAN, en busca de la candidatura, o prevé un deslinde, bajarse, digamos, de sus aspiraciones en las siguientes semanas? Mira, mi partido tenía hace unas semanas, Roberto, 7 presuntos aspirantes. Hoy tenemos 5. Hay un consenso entre nosotros de que tenemos que llegar 3. Siguen siendo muchos, ¿no? Sí, no hay focalización, no hay atención suficiente sobre los que estamos compitiendo. Y hay como un consenso de que lleguemos 3, digamos, a diciembre y nos registremos 3. Estoy hablando en primera persona del plural. Pero convencido de cualquier manera de que el partido está discutiendo qué mecanismo va a usar para hacer esa criba. Y yo me voy a someter a ese criterio. Por supuesto que si yo apruebo un mecanismo y ese mecanismo resulta favorecedor de mi persona, pues adelante, esperaré que los demás asuman la consecuencia. Y yo también asumiré la mía en caso de que ese método no me favorezca. De modo pues que yo estoy a la espera de que lleguemos a esa conclusión, apliquemos el método y nos siguiamos cabalmente él, cumpliendo con nuestra palabra. ¿Usted considera urgente hacer esta criba ya? Yo creo que ya es necesario para que el partido tenga focalización. No, debo decirte algo, solamente en mi partido va a haber competencia. Yo no veo un proceso institucional de verdadera competencia entre cuadros me queda en otros claro, partidos, pero usted lo que y esto está va a diciendo, ser algo de lo está más diciendo relevante. es que ante la abundancia de candidatos del PAN, ninguno de ellos crece para ser realmente competitivo en este momento ante la candidatura de otros candidatos, que al parecer está más o menos definida. No, yo no niego el crecimiento de Josefina,
Vázquez Mota, y hay un liderazgo de Santiago Krill que ahí están las encuestas, no podemos negarlas. Creo, sin embargo, que el hecho de que seamos muchos otros los competidores que estamos eventualmente interesados en participar en el proceso, le ha quitado, digamos, centralidad y focalización a la discusión dentro del PAN, y eso es lo que le urge. Entonces usted no imagina una eliminación, por así decirlo, dentro del gobierno, es decir, entre usted y el secretario Cordero, sino ir al final para una definición ya entre los 5. Ahora estamos en esa discusión dentro del partido, por supuesto que somos miembros de un gobierno, y por supuesto que nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestros actos en relación con el gobierno mismo. Y esto es algo que evidentemente tiene que ser conversado con el presidente de la República, porque uno no puede andar tomando decisiones sin discutirlas con el jefe del Estado mexicano, que además es el jefe nuestro directamente como miembros del gabinete. Pero creo que el proceso interno del partido va a tener un especial talante y una especial definición se va a tomar ahí. En caso de que usted no obtuviera la candidatura presidencial por su partido, ¿se imagina como candidato para otra posición, para el DF, por ejemplo, para el Senado? Mira, no lo estoy pensando. Te contesto esa pregunta. Seguramente no te la voy a contestar porque voy a ser el candidato del presidencial, pero eventualmente, si no lo soy, en ese momento te la responderé, porque no es una reflexión que me haya hecho hasta el momento. Usted dice que hay que interactuar con el presidente en estos temas. ¿El presidente habla con su equipo sobre este asunto, sobre la definición de candidatos? Hombre, en algún momento, evidentemente, yo conversé con él en relación con mi interés de participar en el proceso y él estuvo totalmente de acuerdo. Hasta ahí han llegado realmente nuestras conversaciones. Ya no ha habido No ha sido tema de conversación posteriormente. No, más bien ha sido la política educativa la que me tiene más concentrado y por supuesto también al presidente. Dígame en un minuto, secretario, ¿cómo se le gana a Peña Nieto en las campañas y en las urnas? Bueno, al candidato del PRI que nos pongan enfrente, en realidad, con una idea clara de a dónde queremos llevar al país, con argumentación, con debate, con claridad, con firmeza, sin apostar al carácter mediático de las personalidades, sino a las biografías, a las reputaciones, a las propuestas. Yo no creo, créemelo, que los mexicanos tengamos una estatura política y hasta moral tan baja, y esto hasta me ofende, la hipótesis que te voy a mencionar, a partir de esta idea de que es la galanura lo que pueda definir una competencia presidencial. Yo creo que hay algo mucho más de fondo y los electores mexicanos están esperando que todos le ofrezcamos algo más de fondo. Y yo creo que Peña Nieto está en aptitud de ofrecer, al igual que todos los partidos, una contienda de altura. Yo estoy cierto de que los jóvenes van a atraerse, van a ser atraídos por la democracia y por la competencia, si estamos en aptitud todos de elevar el nivel de la discusión y hablar de los problemas de México y de las alternativas de solución que se nos van a presentar. Yo apuesto a que esa sea realmente la característica que defina el proceso y que todos los mexicanos salgamos del 2012 mejores mexicanos y no peores mexicanos. Alonso Jaime, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gran gusto. Gracias a ustedes. Gracias, hijo. Buenas noches. Muchas gracias.